que es el equipo de Red Hat, y César Olmedo, quienes nos hablarán más sobre el tema: inteligencia artificial. Agradecemos su apoyo para aportar a través de sus comentarios y experiencias información que seguramente servirá para reflexionar sobre la trascendencia de este tema y sus repercusiones en el ámbito económico, político, cultural, entre otros. Les recordamos que para confirmar su asistencia deberán registrarse en los formularios que se compartirán al inicio y al final de cada conferencia. También a las y los asistentes a distancia que quieran realizar alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo en la sección de comentarios de la transmisión, y las personas asistentes en el auditorio pueden esperar al final de la presentación para hacer sus cuestionamientos a las personas participantes. Procedo ahora a leer una breve síntesis curricular de los participantes. Gerardo Chávez, Senior Solution Architect en Red Hat. Gerardo Torres es arquitecto de soluciones empresariales y especialista en aprovechar las nuevas tecnologías para crear soluciones que mejoren los procesos y la colaboración dentro de las empresas, cubriendo las necesidades del cliente en arquitecturas eficientes y escalables. Gerardo tiene una experiencia de más de 5 años en el rápido crecimiento de las nuevas tecnologías, lo que le permite brindar a los clientes las soluciones adecuadas para cada proyecto y el avance del mundo digital. Gerardo es ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Simón Torres, gerente de Solutions Red Hat México. Simón Torres se desempeña como gerente de soluciones para Red Hat México desde el 1 de febrero del 2022. Además, cuenta con una sólida trayectoria profesional de más de 30 años en tecnología, trabajando en importantes empresas como Violet, Neoris, KPMG, Oracle y Salesforce, en roles de arquitectura, solution engineering y consultoría. Ha colaborado con clientes del sector financiero, reaseguros, seguros, marketing, farmacéuticos, bienes de consumo e industrias de telecomunicaciones. Simón es ingeniero en computación, graduado en la Universidad Tecnológica de México. Además, cuenta con diplomados en marketing de la Universidad Tecnológica de México y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenido, Gerardo Chávez, Paola Martínez, Simón Torres, Paulina Almazán y César Almeida. Sin mayor preámbulo, damos el inicio a la conferencia, para lo cual me gustaría darle la palabra a Gerardo Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como ya mencionaron, estoy en mi alma mater, entonces me da un gusto estar aquí. La verdad es que después de prácticamente 20 años que egresé de la facultad, siempre es un gusto regresar y recordar esos buenos tiempos de estudiante donde uno puede recibir un montón de información. Espero que hoy en esta charla la puedan aprovechar y que bueno, este acercamiento que tienen con la industria la aprovechen, porque a lo mejor en su momento yo no tuve esa oportunidad o no me acerqué tanto, ¿no? Entonces, les agradeceremos también si al final de la charla tienen preguntas, pero bueno, vamos a empezar. ¿Pues arranco? ¿Quieres presentar? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, no se duerman, estén muy atentos porque aparte de que va a compartir su experiencia Gerardo en lo que ha sido esta navegación en esta empresa como Red Hat, tenemos también por ahí algunos regalitos que vamos a dar cuando hagamos algunas preguntas. Entonces, por favor, estén atentos. La verdad es que es un tema interesante. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta Semana de la Comunicación y ojalá que podamos tener una muy buena interacción. Gracias. Listo. ¿Alguien conoce a Red Hat o saben qué hacemos? Para empezar por ahí, ¿no? ¿Han oído hablar de temas open source? Yo creo que sí han oído hablar de temas open source. ¿Cuántos de aquí tienen Android en sus teléfonos? Eso es open source. ¿Y qué es open source? Digo, si quieren aquí ya arrancamos con la presentación. Así. Vamos. Listo. ¿Qué es el open source? El open source son comunidades alrededor del mundo que se unen para resolver una necesidad o tienen un interés en común. En este caso, por ejemplo, Android, que ahorita les platicaba, cuando inició Android, pues alguien dijo necesitamos un sistema operativo para los teléfonos celulares.
Y entonces a esa iniciativa se unieron miles de desarrolladores a nivel mundial. Al igual que Android, existen un montón de comunidades de sistemas operativos como Linux, que no sé si hayan escuchado hablar de Linux, y muchas otras tecnologías. Dentro de todas estas tecnologías, pues existe la parte de inteligencia artificial. Entonces, por eso es la importancia de las comunidades. Y ahora, ¿por qué es importante las comunidades para nosotros? Porque nosotros apoyamos esas comunidades. Existen miles de proyectos, como les decía, y esos proyectos, hay algunos que están enfocados hacia la parte empresarial. ¿Vale? Lo que nosotros hacemos es colaborar con esas comunidades, garantizar que tenga interés la gente en esos proyectos para que sigan creciendo. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, otra vez de Android, a lo mejor no hay necesidad de tanto inversión porque el proyecto por sí solo va avanzando por tanto interés que hay a nivel mundial de mejorar el sistema operativo de los celulares, ¿no? Bien, si bien existe Apple, que es propietario, pues Android sigue evolucionando. ¿Vale? Entonces existen más de 1 millón de proyectos y a los cuales existen las comunidades. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en lo que tarda en refrescar. Nosotros contribuimos en muchos proyectos de varios tipos, como les decía, desde sistema operativo hasta inteligencia artificial, que no sé qué tanto hayan ustedes escuchado de inteligencia artificial o de sistemas que analicen cosas de Machine Learning, aparte de ChatGPT. ¿Algo más de inteligencia artificial que conozcan? Generador de imágenes, sí, correcto. Ajá. ¿Algún otro? Ok. No, sí, hay ya ahorita muchos proyectos. De hecho, ha habido mucho crecimiento en estas áreas. Entonces han salido, como les digo, de las comunidades hay muchos y también hay de la parte empresarial hay muchos otros proyectos, ¿no? Como es la parte de ChatGPT, que es de Microsoft, ¿no? Entonces va evolucionando bastante rápido estos temas. Nosotros apoyamos muchas comunidades. Ahorita vamos a llegar a la parte de inteligencia artificial. Podemos pasar a la siguiente. Eh, Bueno, algo que hacemos, este es breviario cultural. Nosotros tomamos la parte de la comunidad, el proyecto comunitario, lo estandarizamos y posteriormente lo entregamos a las empresas, porque las empresas no pueden estar esperando que les den respuesta a una comunidad que está conectada a la hora que puede y no a la hora que necesitan las empresas. Entonces nosotros generamos productos empresariales para que tengan soporte 24/7, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestra labor que estamos haciendo como Red Hat o es parte de nuestro core. Vamos a pasar a la siguiente. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Ok, ahí, ¿qué ventajas creen que tienen? Y creo que ahí vamos a empezar con los regalitos. ¿Qué ventajas creen que tienen? En este caso está abierto el código propietario. ¿Qué desventajas creen que tenga el código propietario, o sea, el código que generan las empresas? A lo mejor me estoy yendo un poco técnico, pero es algo que es importante. A ver. ¿Es de paga? ¿Correcto? Eso es un punto importante y a veces se paga de más. ¿Qué otro, algún otro punto que se les ocurra? ¿Sí? Correcto, también puede ser algo, porque los códigos propietarios lo que tienen es que es una caja negra. Nosotros metemos nuestra información y no sabemos qué está pasando allá adentro. Y nos da un resultado que a lo mejor es lo que esperamos, ¿no? Pero no sabemos realmente qué están haciendo con nuestra información en este caso, ¿no? Entonces puede ser que la estén modificando, la estén guardando, la estén almacenando,
Pero entonces ahí es donde entran las características del código open source empresarial, ¿no? Vamos a darle la que sigue. En este caso, por ejemplo, en el ámbito empresarial hablamos más de estabilidad contra la parte de vendor locking, que es la parte de que una sola empresa es propietaria de todo el código. En este caso, nosotros colaboramos con las comunidades y el código es totalmente abierto. Ustedes pueden meterse al código, a lo mejor no es su área, pero si quisieran meterse a ver el código que hace línea por línea, lo pueden hacer porque es comunitario y es totalmente libre, ¿no? Para que pueda colaborar la gente. Esa es la ventaja de las comunidades. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ok. Ahora dentro del código abierto, lo que les comentaba, tenemos la transparencia, la colaboración al nivel mundial, porque una comunidad normalmente cuando tiene interés la gente se esparce a nivel del mundial y todos empiezan a colaborar. Y entonces en ese punto, que necesitan los códigos para poder ser manejados a nivel mundial? Estándares. Entonces los estándares son la parte fundamental para que todos puedan colaborar sin ningún problema. Ahora, ¿qué desventajas deberían al código comunitario? Más o menos ya les. ¿Correcto? Sí, correcto, es muy buen punto porque dentro de las comunidades se están enfocando en innovar, pero no se están preocupando por la seguridad. Entonces, puede haber agujeros o vulnerabilidades donde a lo mejor puede entrar algún hacker o nos roben información ahí. Entonces, eso es un punto importante. Vamos a la siguiente, creo que ese es uno de los más importantes. No tenemos publicaciones continuas, no tenemos certificaciones, nadie lo está respaldando. Entonces ahí es donde entra en juego empresas como nosotros, como Red Hat. Podemos pasar a la que sigue. Bueno, ¿qué hacemos en Red Hat? Nosotros nos encargamos de mantener que la parte de innovación siempre sea rápida, sea transparente, sea abierto, siga en las comunidades permanentes para que el código siga avanzando y siga evolucionando, ¿no? Así como han visto en Android, que es el caso más tangible, siempre o cada cierto tiempo hay nuevas versiones. Entonces ustedes nada más le dan actualízamelo. ¿Por qué? Pues porque ya trae parches, ya tiene nuevas características y entonces nos mantenemos en la punta de la innovación, ¿no? Pero siempre garantizando la parte de que sea estable, que sea seguro, que tenga soporte, ¿no? En el caso de Android, pues cada compañía como Samsung, no sé, un buen de compañías chinas que hay de teléfonos, son los que respaldan, ¿no? Sus versiones específicas, ¿no? Y siempre basado en las mejores prácticas. Entonces, vamos a la que sigue. Aquí, bueno, ya nos pasamos una más. ¿Alguien ha oído hablar de contenedores? ¿Alguien ha oído hablar de máquinas virtuales? Por ahí. ¿Han usado alguna vez una máquina virtual? La de Java. Esa es una máquina virtual muy chiquita, pero sí. Nosotros cuando hablamos en la parte empresarial de sistemas, ustedes seguro tienen una laptop. Esa laptop tiene un sistema operativo, en su mayoría a lo mejor es Windows. Cuando ya hablamos de cosas empresariales, no es necesario a veces darle una laptop a cada uno de los trabajadores o a cada uno de los proyectos en los que está trabajando la organización. Entonces lo que hacen es que todo eso que tienen en su laptop lo meten en una máquina virtual y se los dan de manera virtual. O sea, ustedes no se conectan o no tienen la máquina física. Entonces, eso nos ayuda a que podamos tener muchas máquinas virtuales para diferentes usos. ¿Por qué les platico esto? Porque los contenedores son la evolución de las máquinas virtuales. Cuando queremos que un proyecto sea muy eficiente,
lo mandamos a contenedores y es muy chiquito. Podemos pasar a la que sigue. ¿Cuántos gigas tienen en sus computadoras? 1 tera, ok. 20 gigas. Por lo menos 20 gigas necesitan ya con sistema operativo y algunas aplicaciones, ¿no? Cuando hablamos de temas de contenedores, podemos pasar a la que sigue. Hablamos de máquinas o de componentes que pesan megas. Entonces, imagínense que tienen todo un sistema en megas y que puede caber en una USB. ¿Cuántos sistemas puede tener una empresa de ese tamaño? Pues puede tener miles. Entonces, esta parte de contenedores, digo, es muy de sistemas, pero esta práctica de contenedores la está adoptando toda la industria. Incluso Google, cuando abren su Gmail, se está generando un contenedor detrás que hace que su correo electrónico se pueda mostrar. Entonces, es esa innovación que está detrás de lo que podemos ver normalmente, pero que ayuda actualmente a la industria a funcionar más rápido, ¿no? Entonces, les voy a dejar el concepto así general, porque mucha de nuestra tecnología actualmente se basa en contenedores. Todo lo que vamos a hablar ahorita de inteligencia artificial está hecha en contenedores para que sea más eficiente, ¿vale? Y hasta los contenedores podemos llevar los GPUs, que los GPUs seguro sí los conocen porque a lo mejor juegan videojuegos y tienen su tarjeta NVIDIA para poder jugarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la que sigue. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte que nos interesa de esta charla. Data Science. ¿Qué conocen de inteligencia artificial? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Ya me están spoileando la presentación. Pues bueno, es un proceso como que creaciones bastante ilimitadas. Así de frase, imagen, un texto, y por automático nos va a crear una información guardando tiempo. Correcto. Ese es uno de los modelos de inteligencia artificial, eso se llama inteligencia artificial generativa, que es el más conocido porque ChatGPT le pedimos algo y no lo genera, ¿no? O lo que decían, imágenes, ¿no? Le pedimos que nos genere un Santa Claus en la nieve y no sé de dónde saca toda la información y crea la imagen, ¿no? Entonces, ese es uno de los modelos, ese sí es cierto. Pero en la industria, ¿qué creen que hagan con la inteligencia artificial? ¿Con qué tipo de acciones? Ok, correcto, correcto, ese es buen punto. Por allá. Correcto. Tiene que ver con estas bases de datos y las analiza, las compara y obtiene información que es similar. Ajá. Correcto. De hecho, ese es al punto que más o menos quería llegar, donde la parte generativa es lo que más conocemos. Pero ¿qué pasa cuando entramos a una industria en específico y queremos obtener un resultado basado en la historia? Por ejemplo, no sé, temas políticos, donde tengamos toda la historia de cómo ha trabajado en un gobierno, ¿no? En Trump, que ese es el caso como más tangible, porque incluso las elecciones en Estados Unidos se vieron modificadas por la inteligencia artificial, de acuerdo a... Sí, dime. Puede ser, digo, ese no lo tengo claro, pero sí, o sea, la información es tan fácil manipularla que nos puede ayudar a llegar a veredictos que no son tan verdaderos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el juego realmente de toda la inteligencia artificial. ¿Con qué estamos alimentando nuestros sistemas para saber qué tipo de resultados estamos obteniendo? Y ahí es donde
estamos jugando un papel importante como Red Hat. ¿Vale? Vamos a la que sigue, por favor. Por ejemplo, cuando queremos analizar imágenes, ese es un caso, a lo mejor ahora lo vemos hasta básico, necesitamos darle una base de conocimiento a nuestro modelo. ¿Y cómo hacemos esto? Generando varias imágenes que va a ser nuestro sustento para que pueda diferenciar entre si es un perrito o si es un... Correcto. Pero esto finalmente es el inicio de los modelos de inteligencia artificial. Necesitamos a alguien que los alimente para poder obtener un resultado. Ahora, pues les decía, ¿no? O sea, ya vemos muchas cosas o muchas herramientas en línea que ya están creadas, pero no sabemos qué hay detrás. Entonces, cuando ustedes lleguen ya a la parte de la industria y necesiten, por ejemplo, dictaminar si una nota periodística es verdadera, pues necesitamos tener de respaldo información, periodistas reconocidos, el historial, toda su trayectoria, todas las notas que ha sacado. Entonces, esa información es la que va a alimentar si una nota es verídica o no. O también imágenes que podemos analizar, ahí ya desde el punto de vista de los algoritmos de análisis de píxeles casi casi, donde nos diga si una imagen es verdadera o no. Pero todo se basa en cómo vamos a alimentar nuestros sistemas. Ahorita, por ejemplo, el ChatGPT pues, se alimenta de todo lo que tiene Microsoft. Entonces, por eso su base de respuestas es muy amplia, porque toda la búsqueda que hace Microsoft a través de Bing, todo lo que ha recolectado a lo largo de los años, pues es muy extenso, ¿no? Entonces, por eso nos puede responder casi lo que sea. Pero al final, necesitamos a alguien que valide la información para garantizar que esa información sea buena para publicar. Y entonces ahí es donde entrarían ustedes. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ¿quién tiene el juicio? También, si ya nos dio una respuesta a la inteligencia artificial, ustedes al final tienen un veredicto, de acuerdo también a todo su historial, de decir si una nota es buena para publicarla o está basada en fake news, ¿no? Entonces, más o menos es todo el background que tenemos de todo esto. Entonces, ¿podemos pasar a la que sigue? Y entonces entramos en esta parte, ¿no? Lo que ahorita les comentaba. Vamos a entrar a la parte de Big Data. Big Data es obtener un chorro de información a lo largo de los años, depende de la industria en la que estemos trabajando, ¿no? Y necesitamos procesar toda esta información para que sea valiosa para el modelo. Entonces, vamos a pasar a la que sigue, por favor. ¿Qué podemos obtener de información? Podemos obtener información de las personas, por ahí hablaban de Netflix, ¿no? Nuestros gustos, a qué le dimos clic, qué vimos. Luego el algoritmo se vuelve medio loco cuando lo ve uno y lo ve su esposa, entonces ya no sabe cuál es la tendencia correcta. Pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? Y que hay que ir midiendo casi quién lo está viendo, en qué horarios, para poder discernir, ¿no? Y ofrecer cierto contenido a cada usuario. Transacciones, por ejemplo, a nivel bancario, podemos tener todo el historial de transacciones para saber cuándo se utilizan más las aplicaciones, ¿no? Y ahí entramos a lo mejor en temas de uso, pero para esto nos va a ayudar toda la parte de Machine Learning, que es la parte base de la inteligencia artificial, ¿vale? Necesitamos partir de ahí. Navegación web, hacia dónde vamos, no sé si les ha pasado, pero nos dice ya hasta el Google Maps, ¿no? Ya regrésate a tu casa porque te va a tocar mucho tráfico. Pues, ¿cómo sabe? Pues ya sabe a dónde vamos todos los días, ¿no? Dónde vamos y venimos. Si hay incluso algún problema, nos avisa que nos salgamos antes, porque ya está prediciendo cuánto tráfico nos va a tocar o qué problemas podemos encontrar. ¿Vale? Todo eso es inteligencia artificial. Biométricos, imágenes. Bueno, y en las imágenes caíamos en lo que les estaba mostrando a un inicio, bueno, hace ratito.
Vamos a pasar a la que sigue. Y entonces en estos pasos que les comentaba, cómo se va generando todo este modelo de inteligencia artificial o hacia la inteligencia artificial. Bueno, pues necesitamos generar una cultura de datos. Necesitamos recolectar los datos que a nosotros nos interese y que nos dé valor para que basado en eso podamos entonces ahora predecir, ¿no? Recolectamos, medimos, de todos esos datos vamos a tener datos buenos, datos malos, pero al final van a hacer que nuestra base de conocimiento esté completa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una hipótesis. Ahorita yo les mostraba, ¿no? La de las donas y los perritos. Nosotros tenemos que decirle la hipótesis de cuál es perro y cuál es una dona. Porque si nosotros no empezamos a entrenar el modelo de manera correcta, no sabe qué va a resolver, ¿no? Si ponemos si queremos entrenar un modelo en lo más sencillo, una suma, nosotros primero tenemos que darle una tabla de cuáles son las sumas básicas. Después generamos el modelo con las neuronas para que lo podamos ir entrenando y poco a poco él va aprendiendo de acuerdo a los resultados que va obteniendo, que nosotros le vamos diciendo que están bien. Entonces, con eso vamos teniendo un sesgo y vamos teniendo cierta precisión hasta que para nosotros el modelo sea óptimo para poder desplegarlo, ¿no? Eso lo vamos a decidir nosotros, ¿no? Cumplir regulaciones y una parte muy importante, que es donde también entramos en juego nosotros como plataforma, es la automatización. Si bien ahorita les estoy hablando un poco del proceso, cuando tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo para entrenarlo con más datos, pues necesitamos algo automatizado para no volver a hacer todo el proceso manual, ¿vale? Y eso nos va a ayudar a tener flujos más, pues más eficientes. Vamos a la que sigue. Bueno, esto es un poco lo que les he dicho, lo que les he platicado. Empezamos de Deep Learning, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Así es como se van complementando estas áreas. Entonces, les decía, el Deep Learning necesitamos analizar los datos que tenemos para darles un sentido. El Machine Learning ya son los modelos que vamos entrenando para que nos den una respuesta. Y la inteligencia artificial es cuando ya le decimos, dame una imagen de un Santa Claus. Perfecto, ya sabe por dónde irse, pero ya tuvo todo un entrenamiento. No podemos llegar a pedirle una imagen si no tiene un entrenamiento, ¿no? Entonces, es un poco entender de dónde vienen los modelos. Vamos a la que sigue. Y miren, esto es el modelo. Esto es lo que vamos a entrenar. Pero todo lo que necesitamos alrededor son cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Desde monitoreo, la verificación de los datos, la colección de los datos, las herramientas de trabajo. Entonces, son todo un ecosistema para que esto funcione. Entonces, vamos a la que sigue. Bueno, este es un flujo de cómo podríamos hacerlo. Obtener datos, procesar datos, entrenar el modelo, comparar el modelo y ya generar un nuevo modelo cada que tengamos una nueva versión. Vamos a la que sigue. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de todo esto si ustedes son comunicólogos? Para poder tomar... Bueno, a ver, dime. Correcto. De hecho, ustedes van a ser esa pieza importante para alimentar esos modelos. Por eso es importante que conozcan un poco cómo se gestiona toda la parte de inteligencia artificial. Porque ustedes van a entrenar o a lo mejor no lo van a entrenar directamente, pero ustedes van a ser los que van a discernir entre darle datos buenos o datos malos.
Y entonces, a partir de eso, el modelo va a empezar a tomar sus propias decisiones. Pero ¿qué pasa si le damos datos malos, ¿no? En el caso de una guerra, el caso de Rusia contra Ucrania, ¿quién es el bueno en esa guerra? Correcto, desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero si le preguntamos a los rusos, ellos van a decir que ellos. Si le preguntamos a Ucrania, ellos van a decir que ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la importancia de su labor de poder discernir en qué información es la importante. Entonces, como periodistas, ustedes van a tener que analizar toda la información para poder entrenar sus modelos y poder hacer inteligencia artificial con esa información que ustedes depositaron en el modelo. ¿Vale? Entonces, por eso es la importancia de este punto, porque si bien ustedes a lo mejor no generan el modelo, ustedes sí van a ser capaces de decir esta información es valiosa y esta información no lo es. Y entonces, de acuerdo a ese criterio, se va a empezar a generar el modelo para que dé los resultados adecuados para las notas periodísticas, para las imágenes o incluso para tomar fuentes de algún repositorio o de alguna otra página y que sea confiable. ¿Vale? Entonces, por eso les estamos platicando de esto. Vamos a la que sigue. Ahora, hace rato me hablaban de los modelos de inteligencia artificial generativa. Eso es lo que todos conocemos y todos hemos usado porque ChatGPT nos lo facilitó, ¿no? Podemos hacer algo prácticamente de una pregunta, una respuesta o una imagen o incluso hasta un video. Podemos obtener algo de la nada, ¿no? O sea, como lo estamos viendo nosotros. Simplemente estamos haciendo una solicitud y todo lo que hay detrás nos da una respuesta. Pero ¿qué pasa con lo que les decía hace rato, con los modelos ya para entrar en nombres y apellidos? Necesitamos modelos descriptivos. En los modelos descriptivos entra toda esta parte de donde nosotros vamos a alimentar toda la información para que basada en toda esa historia nos dé una respuesta con todo el análisis que haga. Entonces, en este caso, puede ser respuestas a historia, por ejemplo, porque esa no es que la tenga que generar. Ya hay una base de conocimiento y nos debe de dar una respuesta de acuerdo a todo lo que tiene en su base de conocimientos. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Cosas por el estilo. Lo vamos a hacer desde un modelo descriptivo. Digo, y esto es para que tengan un poco la visión de que no todo es inteligencia artificial generativa. Si necesitamos un modelo predictivo, porque a lo mejor queremos saber cómo van a salir las ventas de nuestra empresa basados en nuestros históricos, pues entonces metemos toda la información que tenemos de las ventas, incluso a lo mejor hasta de notas de cómo nos está percibiendo el mercado, para poder tener una respuesta de acuerdo a todos esos índices que podemos tener en nuestra base de datos. Eso sería un modelo predictivo. Pero ahora, ¿qué pasa si necesitamos saber cómo me curo de una gripa? ¿Qué pasa en un caso de esos? ¿Qué necesitamos saber para poder resolver esa pregunta? Patología, ok. Historial clínico, buen punto. ¿Alguien más? ¿La más importante? Puede ser, pero hay una variable incluso más fácil, que creo que aquí la tenemos muy clara. La edad. Oye, no, yo tengo 44 años y no es lo mismo que me dé una gripa a mí a que le dé una gripa a todos los estudiantes. Entonces, desde ahí, si necesitamos un modelo prescriptivo, necesitamos decirle, yo tengo 44 años, a lo mejor sería bueno darle mi historial, incluso hasta en qué zona vivo. Dime.
Muy buen punto. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, 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 incluso sí. El peso, nuestras condiciones, pues eso lo va a afectar mucho. Incluso, pues lo que decían de padecimientos previos, no nos pueden dar cualquier pastilla a todos, ¿no? Entonces, necesitan saber nuestro historial, si somos alérgicos, la edad, las condiciones, para poder darnos una prescripción médica. Entonces, ahí estamos jugando con una serie de variables y para eso también el modelo necesita conocer todas las soluciones posibles para poder decirnos, ah, pues, ¿sabes qué? Tú tómate un paracetamol. No, 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 a ver, tú necesitas algo más fuerte. Entonces entramos en esa variable para saber los inputs o las entradas, digamos, de información para poder dar una mejor respuesta. Entonces, no todos los modelos, lo que quiero dejar claro, no todos los modelos son inteligencia artificial generativa, que es lo que más conocemos, ¿no? O lo que toda la publicidad nos vende. Hay otro tipo de modelos, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte de inteligencia artificial generativa, que bueno, ese ya todos lo conocen, ¿no? Y ahora otra vez regresa al punto de la importancia de su labor como periodistas. Ya entrenamos el modelo, ya le dimos información, ya nos está generando una salida, porque a lo mejor va a ser un modelo a seguir a futuro, porque les va a ayudar a generar notas periodísticas o algunas imágenes. Y ustedes otra vez van a ser los que van a validar si es correcta esta información o no. Entonces, otra vez vuelven a jugar un papel importante porque al final de todo esto, no es que la inteligencia artificial generativa tenga todas las respuestas correctas. Ustedes tienen que discernir en saber cuál es la respuesta que tenga más valor, ¿vale? Para poder de ahí, a lo mejor le vuelven a pedir otra vez a la inteligencia artificial que les genere otro reporte, pero pues con otras variables. Y entonces otra vez caemos en que ustedes van a jugar un papel importante en este rubro, ¿no? Vamos a la que sigue. Bueno, y este es un poco un diagrama de Gantt muy resumido. Otra vez lo mismo, ¿no? Necesitamos obtener datos, necesitamos tener el modelo, necesitamos entrenarlo, implementarlo o exponerlo ya a aplicaciones, monitorearlo y otra vez el ciclo, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener estos flujos que herramientas como las de nosotros pueden ayudar en esta parte. Vamos a la que sigue. ¿Qué diferencia tienen nuestros modelos a diferencia de Google, de Microsoft, de AWS, que ya tienen sus propios modelos? Nosotros podemos vivir en cualquiera de esas nubes. Entonces, esta ventaja de poder moverse a donde ustedes quieran, pues les facilita la vida, porque si ustedes generan un modelo en alguna plataforma en específico, pues ahí se va a quedar su modelo atorado. Entonces, una de las grandes ventajas que nosotros tenemos al ser una empresa open y trabajar de forma colaborativa con Google, con AWS, con Microsoft y con muchas otras nubes, es que ustedes se lo pueden llevar a cualquier lado, ¿vale? Esa es la flexibilidad de nuestras plataformas. Al ser open y poder colaborar, tenemos mucha flexibilidad de colaborar con todo el mundo. Entonces, vamos a la que sigue. Y bueno, no sé si alguno tenga interés en sistemas, o sea, conozco obviamente que no es la facultad correcta de a lo mejor de ingeniería, pero pues a veces hay curiosidad de aprender un poco más de la tecnología. Como les comento, nuestros temas son open. Si en algún momento les da curiosidad, métanse a alguno de estos componentes. Por ejemplo, con Jupyter, pueden ustedes desarrollar sus modelos. Así sean súper sencillos como enseñarle a sumar, lo pueden empezar a hacer. Y son totalmente open, en este caso son totalmente free. Los pueden descargar porque son comunitarios. Ya cuando pensamos en temas empresariales, nosotros los pasamos por todo el proceso que les estaba comentando hace rato
y los hacemos empresariales y ahí les damos ahí sí un soporte, los ayudamos, colaboramos con ustedes, incluso podríamos llegar a ayudarles a generar los modelos, ¿vale? Entonces, pero si ustedes están en etapa de investigación, pueden utilizar PyTorch, que es totalmente comunitario, ¿vale? Entonces, es un poco el mensaje de que hay muchas herramientas comunitarias con las que ustedes pueden trabajar, ¿vale? O pueden empezar a jugar, simplemente. Vamos a la que sigue. Bueno, nos podemos pasar a la que sigue. Hace rato les hablaba que nosotros podemos colaborar con NVIDIA. En cuanto a infraestructura, les decía, podemos desplegarnos en AWS, en Google, en Microsoft, o incluso podemos utilizar los GPUs de NVIDIA o los GPUs de Intel. Entonces, somos, como les comento, totalmente colaborativos con muchas empresas. De ahí ya montamos nuestra plataforma, que es la plataforma de contenedores, lo que les platicaba hace rato, y ya podemos montar toda la herramienta de inteligencia artificial hacia arriba, ¿no? Con todos sus componentes de entrenamiento, almacenamiento, todas las herramientas que necesiten para generar toda la inteligencia artificial. Entonces, vamos a la que sigue. Como mensaje importante que hacemos, somos híbridos, entonces podemos vivir cualquier lado. Somos fáciles de manejar porque son herramientas open que cualquiera puede conocer o cualquiera puede utilizar desde antes de llegar a un producto final. Somos colaborativos, lo que les platicaba, y somos open source, ¿no? Entonces tenemos como todas esas ventajas contra todo el demás mercado en cuanto a posicionamiento de temas open y totalmente conocidas de manera general, ¿no? Entonces, este es un poco el mensaje que les queríamos transmitir. Le paso aquí el micrófono a Simón. Aprendimos muchas cosas hoy, ¿no? Gracias, Jerry. Bueno, solamente continuando sobre lo que estaba comentando Jerry, esa parte de comunicación y periodismo, sabemos la gran relevancia que tiene hoy en día, ¿no? Definitivamente ustedes son súper responsables ahora de que la información a la que tengamos acceso sea información verídica. Ya bien lo decía Jerry, ¿no? Sí, ciertamente hay una parte generativa, descriptiva, prescriptiva, pero siempre hay un pequeño porcentaje, ¿no? Que nos permite hacer una validación, ¿no? De que lo que estamos publicando sea cierto. Y hoy en día, ustedes saben también las famosas fake news, ¿no? Se repiten una, dos, 3,000 veces y entonces lo que era falso ahora se vuelve una realidad. Por eso la responsabilidad de que ustedes puedan también contribuir a que eso no suceda, ¿no? Lo decía Jerry, hay ya soluciones donde nosotros participamos, que ustedes pueden ver algún documento inclusive que pareciera que es real, ustedes pueden identificar algunas características de seguridad para que sepan si realmente lo que ustedes están viendo realmente existe, es legal, es válido, ¿no? Después dicen, no, fulano demandó y fulano, yo les quiero contar que tenemos por ahí, yo tengo una casa en Querétaro y de pronto nos empezó a llegar una noticia de que, ¿qué creen? Que donde ustedes tienen su casa, esos terrenos tienen un dueño de 1800 no sé qué, y aquí está la documentación oficial, ¿no? Entonces, alguien tuvo la precaución de revisar, obviamente, todo lo que son temas de seguridad, temas también en la parte de propiedad, y se dieron cuenta que era una noticia falsa de alguien que estaba buscando tener un beneficio de la gente que se asustara y pudiera vender su propiedad en precios mucho más económicos. Entonces, mucho cuidado. Les podemos ayudar en esta parte de imágenes. Ustedes saben que hoy en día una imagen se genera con inteligencia artificial, un video se puede generar, gente hablando, gente diciendo, y ustedes lo pueden creer. Por eso la importancia de que tengamos siempre esa precaución de que lo que estamos compartiendo esté totalmente validado y que esa incertidumbre se resuelva. También una parte súper importante es el tema ético de la inteligencia artificial, ¿no? Esa parte que de pronto guarda los datos privados. Justamente estaba viendo sobre un caso de una demanda contra TikTok, porque algunos adolescentes que decidieron quitarse la vida buscaron alguna vez en TikTok un tema de suicidio y después les empezó a llegar información de cómo se suicidaron, ¿no? Algunos, entonces, obviamente,
hay que tener mucho cuidado, porque eso son temas de salud mental que hoy en día están en auge. Entonces, estas plataformas deberían de tener esa parte ética, esos cuidados de que esos tipos de situaciones no crezcan a un asunto incontrolable. Entonces, creo que para ustedes, ojalá que todo esto que estamos comentando, que ustedes están viviendo, lo podamos en el futuro poner en práctica y justamente que esa parte ética de la que nadie habla, pues básicamente la podamos poner en práctica. Lo dice también hace un rato Jerry, ¿no? La parte de prescriptivo. Tenemos clientes que están buscando con una radiografía, una tomografía, identificar si alguien tiene a lo mejor tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto se puede detectar justamente esa enfermedad, pero no se debería de publicar justamente quién es la persona que está enferma. Es un asunto súper personal, súper delicado, que impacta en la persona, en la familia, a veces hasta en la parte del trabajo. Entonces, justamente suena padrísimo esto de inteligencia artificial y como bien decías, es un tema ilimitado, ¿no? Puedes hacer cosas que ni siquiera te imaginabas que eran posibles, pero siempre cuidemos esta parte, les digo, es la parte ética. Entonces, fake news, todo, ustedes pueden contar con esto que les ayude a identificar qué es verdadero, qué es falso. Ustedes pueden decir, oye, estaba leyendo, ¿no? Se va a acabar el agua en la Ciudad de México mañana. Bueno, hay que ver también la historia, ¿no? Hay que ver también lo que decía ayer, esa parte descriptiva, históricamente cómo está esto. Si no llueve durante los primeros meses, ¿eso va a ser cierto o es falso? ¿O tengo que ir corriendo al súper, hacerme de todas las botellas de agua que yo pueda, de todas las... Entonces, sí es muy importante porque esto puede generar situaciones bien complicadas en el día a día. Entonces, la invitación es, conozcan más, ustedes también vean en qué más pueden aplicar ese tema de inteligencia. Y les quiero preguntar, ¿ustedes dónde más ven alguna parte de acción de la inteligencia artificial en su carrera, en lo que ustedes están pensando en el futuro? ¿Qué más ven ustedes como una aplicación de la inteligencia? ¿Todavía tenemos plumitas o qué tenemos? No, plumitas todavía. Plumitas, playeras, así que pongamos creativos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde lo pueden ver? Sí, adelante. Correcto. ¿Algún ejemplito? No, no, está perfecto. Yo ahorita te complemento. ¿No? Aquí somos cómplices, así que venga, yo te digo. Es correcto. Correcto, tal cual, tienes toda la razón. De hecho, esa parte de mercadotecnia es a quién le dirijo el mensaje, ¿no? ¿En qué momento se lo dirijo? Lo decía ahorita también Jerry, la parte de Netflix, ¿no? A lo mejor piensa la inteligencia que la romántica es su esposa, y resulta que el romántico es Jerry, ¿no? Entonces, esa mercadotecnia se encarga justamente de dirigir ese tipo de contenido a la persona correcta. Entonces, ¿ya tiene plumita? ¿Ya? ¿Ya? Venga, por favor. Ah, eso es trampa. Escríbeme el artículo. Sí, claro, sobre todo en la corrección de estilos, ¿no? Más allá de la ortografía, el estilo justamente es importante, pero siempre cuidado que no sea la autoría mía del 25% y lo demás sea de alguien más, ¿no? Ustedes tienen la Gaceta UNAM, tienen Radio UNAM, tienen también la revista Goya, entonces obviamente queremos que lo que esté ahí sea producto del reportero, producto de la gente que está generando esa información y generando la noticia. ¿Alguien más tenía por allá? Por favor. Sí, correcto, porque al final de cuentas es un Search Engine Optimization, que lo que busca justamente es la experiencia. Y hablemos de la UNAM, ¿no? Si yo compro mi playera de fútbol de los Pumas, seguramente me puede sugerir que no solamente compres la playera, también cómprate el short, ¿no? Y cómprate los tenis que hacen sentido con eso. Entonces, eso es justamente esa parte de la optimización de esa experiencia. O sea, no te va a ofrecer de otro equipo porque sabe tus preferencias, lo decía hace un ratito también Jerry, ¿no? Sabe qué consumes, qué compras. Entonces, efectivamente, es una parte de inteligencia. Mucho mejor sería que me diera
una talla 2X, ¿no? Que supiera que estoy gordo y me dé esa parte, pero bueno, es parte de la inteligencia para saber con mi altura y con mi peso cuánto debería de tener una talla. ¿Por allá atrás hay alguien más? Adelante, por favor. Sí, correcto. Y yo creo que ahí la misión de ustedes complementa perfectamente esa parte de la medicina. De pronto leemos que en alguna parte del mundo se hizo un estudio, no sé, de pronto puede ser Alemania, Israel, Estados Unidos, y de pronto se puede alimentar esa información con tratamientos que de pronto en el país llegan un poquito tarde, pero finalmente es una posibilidad de una mejor calidad de vida para ciertas personas. Entonces, efectivamente, eso es algo que tiene, me parece, un trasfondo muy padre porque también es un beneficio social, ¿no? No sé que es un tema nada más económico, ¿no? Del de mayor venta, sino también de una mejor calidad de vida para la población. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante, por favor. Correcto, correcto. Fíjate, lo padrísimo de esto, que en mis tiempos de juventud, ¿no? Eso se hacía, una encuesta, iba la gente con su hojita o 20 hojas, preguntaba y después sabía que ir y capturar toda la información. Ahora tenemos muchas cosas digitales, ¿no? Que podemos inclusive tener esa información de una manera mucho más precisa, mucho más rápida y también ajustar, como tú dices, esa parte de los informes en temas también de entender las desviaciones, ¿no? ¿Qué tanto es cierto ese informe? ¿Qué tanto podemos tener una desviación de un más menos X porcentaje? Entonces sí es súper importante también esa generación de informes y también lo padre de esto es que lo podemos comparar con otras fuentes, con otros estudios, con otros países y entender el porqué de un resultado y no nada más decir, si esto dice el informe, es cierto, ¿no? Tenemos la posibilidad de validarlo y contrastarlo versus otras fuentes. ¿Alguien más? Está padrísimo, me encanta escucharlos, por favor. Venga, correcto. Puede ser una manera, pero no lo usen mucho. Úsenlo después de que ya hayan respondido ustedes, no en el examen. La verdad es que sí, correcto, te puede resolver cualquier cantidad de problemas matemáticos, cualquier cantidad de diferenciales, ¿no? Cualquier tema lo puede resolver, pero básicamente la importancia de esto es que te puede dar también diversos puntos de vista. Algo que tenemos la gente que hacemos programas de computación, ¿no? Es que Jerry va a programar de cierta manera una solución, yo la voy a programar de manera diferente y seguramente si Pau fuera también de sistemas, haría una programación diferente. Cada quien le pone su feeling. Entonces, seguramente para un problema el resultado puede tener diferentes aproximaciones. Por eso la riqueza de que puedes decir, mira, no pensé en esta variable, no pensé en esta opción, pero es algo que puede suceder. Por aquí están muy callados. Adelante, por favor. Correcto. Sí, es súper importante también entender justamente, tiene que ver un poquito con lo de SEO, entender qué tipo de gente ve los mails en ciertas horas, ¿no? Quizás si tú eres ya alguien que tiene una jornada de trabajo de 8, de 10 horas, es posible que en todo tu día no lo veas y quizás lo tengas que ver en las noches. Entonces, para ese público objetivo, a lo mejor más de 25 años que ya son gente que está trabajando, pongo ese anuncio en un horario que toda la gente lo pueda ver. O sea, a lo mejor lo pongo a las 8 o lo pongo el fin de semana o lo pongo muy temprano, ¿no? Hay quienes nos despertamos y lo primero que hacemos es, a ver, ¿qué hay, no? Entonces, es correcto, es una super aproximación y eso te beneficia a ti como persona y como persona porque recibes noticias que te interesan, datos que te interesan, y como empresa porque no vas lanzando la información cuando nadie la va a ver, ¿no? Entonces haces una inversión y de pronto dices tú, no, pues el alcance que tuvo fueron 3 views, ¿no? Dices, tiene más mi posteo que hice, ¿no? En Instagram, mi reel o de Twitter o que ahora se llama X.
Entonces, sí es importante que tengamos este conocimiento. Me parece que ustedes en la parte de comunicación pueden también incorporar esto y decir, ¿cuándo quiero que esta comunicación, que este mensaje, etcétera, llegue al público correcto, en el horario correcto y tenga el impacto que buscamos, ¿no? Definitivamente. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Correcto. Finalmente la información es oro molido, ¿no? Saber a qué hora se conectan al que le gusta cierto tipo, no sé, a lo mejor de contenido, cierto tipo de noticias, cierto tipo de ropa, cierto tipo de programación. Sí es súper importante que podamos tener esto en algo que sea accionable. Imagínense que ustedes entren a una página, no sé, la página que ustedes quieran, a descargar un juego y me gustan los juegos de GTA, ¿no? ¿Qué viene? ¿GTA 5 o 6? Ya no me acuerdo. 6, ¿verdad? ¿Y ya llegó o todavía está? ¿Cuántos años lleva? ¿10 años? ¿Cuántos hemos esperado por ese juego? Muchísimo, ¿no? Pero imagínate que me gustan estos y me mandan a lo mejor la última versión de Call of Duty, ¿no? Que ya dices tú, hey, espérate, eso a mí no me hace sentido. Yo quiero un tema diferente. Entonces, la importancia de que ese esfuerzo que hacemos en la comunicación llegue al público correcto y al público objetivo como tal. Correcto. Sí, definitivamente. Es una muy buena aplicación y una muy buena ejemplo también de cómo la inteligencia va acomodando. Anteriormente era un tema también de dinero, ¿no? De pronto, si tú buscabas, no información, sino a lo mejor algún producto, el que pagaba más en Google le daba el lugar preponderante, ¿no? El primero que salía y ya el que pagaba menos en la página 35 que nadie llegaba a visitarlo, ¿no? Pero ahora también es esa parte económica y la parte de inteligencia que te dice, no importa que me mandes el sitio, no sé, si a lo mejor no me gusta la ropa de Stradivarius, quiero que me mandes primero Zara o que me mandes primero H&M, etcétera. Entonces, la importancia de también de esa inteligencia que optimice esas inversiones. ¿Alguien más? ¿Todavía tenemos plumitas y todavía? Ah, híjole, qué bueno, buena suerte para mí, pero me apuro para que sigamos con el otro tema. Adelante, por favor. Sí, perfecto. Es un súper ejemplo porque esto no solamente es lo que tú dices, los colores son importantísimos. Ustedes no lo van a creer, pero cada generación, ¿no? Aquí somos muchas generaciones presentes, tiene un gusto diferente por los colores. Por ejemplo, en mi generación que ya es, ¿no? De hace rato, nos gustan mucho los colores neón. Y aquí los que me conocen saben que es cierto, ¿no? Me gusta el naranja, el verde. Hoy me vine más decente porque no quería asustarlos, pero es cierto, ¿no? Yo cuando veo alguna cosa que tiene esos colores, ay, a ver, ¿no? Inmediatamente capta mi atención porque saben, obviamente saben que es ciertos gustos generacionales, hay otros que son ya otros colores, ¿no? Que son más colores tierra, otros colores que son más oscuros, etcétera. Pero fíjense lo interesante de lo que hoy en día hemos logrado a través de lo que es la información. Lo decía Jerry, todo ese cúmulo de información va haciendo Big Data, que después se convierte en un análisis, que después se convierte en inteligencia artificial, que va y nos sugiere ciertas cosas, ciertos patrones. ¿Alguien más para ya dejar el lugar? Adelante, por favor. Sí, correcto. Nosotros somos de esos. Justamente, no sé qué hacer un comercial, pero justamente hacemos nosotros eso, donde alguna tarea repetitiva, ustedes no vieron, pero hace muchos años había en Los Simpson
Estaba una vez Homero en una computadora y tenía un pollito que estaba dándole enter, tic, 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 tic. Bueno, esas cosas nosotros también, un poco más sofisticadas, pero las hacemos también nosotros. Entonces, somos inteligencia artificial, somos sistemas operativos, somos automatización, pero eso es importantísimo porque eso finalmente, hoy en día, hasta esos temas tienen que ver con inteligencia artificial. Acá nosotros automatizamos con una cosa de nuestra empresa hermana que se llama IBM, que se llama Watson, que es justamente un tema de inteligencia artificial. Entonces, pues de mi parte es todo. Les recuerdo siempre con ética, somos responsables de todo lo que surge. No importa si es algo oficial, si es algo informal, siempre tengan cuidado de que lo que estamos publicando tenga el impacto correcto en la gente correcta. Muchas gracias. No sé si me escuché por ahí, pero ¿sí se me escuchó? Buenísimo. Pues no, yo nada más para complementar la información tan valiosa que Gerardo y Simón nos han hecho llegar. Fíjense que este tema lo hemos discutido y lo hemos puesto sobre el estrado ya en una cantidad buena de ocasiones. El año pasado tuvimos la oportunidad de contar con Primitivo Olvera, el entonces jefe de redacción de W Radio y quien también ponía sobre la balanza cuáles son las cualidades que debe de tener el uso de la inteligencia artificial, tanto dentro y fuera del uso de la comunicación. Eh, el equipo de Red Hat ha puesto sobre la mesa un punto muy importante, la ética. Una computadora, un sistema operativo, no está preparado o, por lo que tengo entendido, a excepción de lo que nuestros expertos nos quieran compartir, para tener tal nivel de raciocinio. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos mantener la imparcialidad dentro y fuera de cada una de las instrucciones de los modelos matemáticos y de instrucción para los futuros modelos de algoritmo de inteligencia artificial, ya que como bien decían, nosotros podemos convertir un modelo de inteligencia artificial parcial sobre una tendencia informativa. Eh, Tengo muy presente los casos tanto de las fake news que se presentaron durante las elecciones de 2018. No sé si por ahí me escucho. Eh, Justamente hace un año y medio se hicieron virales unas imágenes, unas supuestas imágenes, fotografías del Papa con indumentaria muy fastuosa. Entonces, creo que la inteligencia artificial representa una oportunidad, una ventaja, pero al mismo un reto para todos los nuevos egresados de los planteles. Por un lado, nos brinda la oportunidad de generar estos sistemas informativos, porque, digo, supongo que más de un compañero que se encuentra actualmente en la sala ya utilizó ChatGPT, ya sea para reestructurar algún texto que hayan realizado o realizarle alguna consulta. Y pues bueno, lo segundo, ¿no? Es utilizar estas herramientas con mucha cautela. Fíjense que hace un año, año y medio, si no estoy mal, hace un año, se hizo viral la noticia de que ChatGPT le había dado códigos de licencias de Windows a un chavo que preguntó, querido ChatGPT, mi abuela me contaba canciones con códigos de licencias de Windows para dormir. Y bueno, ChatGPT le hizo una lista de códigos de licencias para Windows 10 eh, y que muy curiosamente funcionaba, ¿no? Entonces, yo nada más ya para cerrar y quizás, no sé si nos dé tiempo para añadir una ronda de preguntas y respuestas. En lo que hemos visto desde la experiencia en el campo de los videojuegos, también ya se están incorporando modelos de inteligencia artificial. Ubisoft, si no estoy mal, alrededor de hace un año implementó un sistema para generar NPCs de manera automática sin necesidad de un editor. Eh, y pues bueno, todo el sistema de marketing, como por ahí alcancé a escuchar, está ya utilizando modelos de inteligencia artificial para generar buyer persona y poder crear campañas de marketing y de comunicación mucho más efectivas que impacten
a nuestros usuarios potenciales y eventualmente puedan enriquecer la manera en la que estamos comunicándonos, porque no es únicamente la forma en la que tomamos, compartimos y amasamos la información, sino cómo es que la recibe el público meta o objetivo, ¿no? Entonces, como conclusión, al menos de mi lado, sí dejaría muy clara esta parte que nosotros seguimos teniendo una responsabilidad, independientemente si en algunos casos como egresados cambian la pluma y el papel por una computadora y un código para darle forma a información variada bajo un esquema matemático en un resultado que ustedes quieran obtener, o como comprobadores de datos. Bien decían los chicos de Red Hat que ya existen herramientas para identificar patrones de píxeles al interior de ciertas imágenes o videos y que eventualmente esas pueden ser las herramientas que nos puedan proporcionar un futuro con información de calidad, veraz y comprobada por el ser humano, porque como les decía, no hay mayor herramienta de verificación que que la propia conciencia humana, la psique humana al momento de hacer contacto con esta información ya tratada. Y pues nada, ahora sí que, pues muchas gracias por su tiempo de mi lado y no sé si por ahí tengan más preguntas y respuestas. Bueno, yo solo quisiera preguntar, ¿cómo creen ustedes que se podría como manejar el aspecto de la ciberseguridad? Más que nada porque, no sé, recordaba que ha habido casos de, por ejemplo, artistas o de personas que con inteligencia artificial llegan a crear imágenes, pues, pornográficas incluso, pues, que son falsas, ¿no? Y todo esto es creado a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se podría manejar esto de la protección de la privacidad y pues de la imagen pública de las personas, ¿no? Si tenemos tan fácil acceso a creación de estas imágenes, ¿cómo es que nosotros también pues como periodistas podemos pues no sé, combatir esta clase de inseguridad cibernética que se vive? Excelente pregunta. Mira, ahí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Normalmente una imagen, digo ya yéndome un poco técnico, tiene metadatos. Esos metadatos desde ahí se puede discernir una imagen para saber si fue creada o si realmente fue tomada en algún lugar. Pero también existen modelos, otra vez de inteligencia artificial, que nos ayudan con todo esto. Si bien hay empresas a lo mejor como Facebook que ya nos está ayudando con esos temas, también hay modelos open, colaborativos, donde la gente está metiendo todo este tipo de casos para poder ser analizados. Entonces, en ese punto, lo que les quiero comentar es acérquense a los temas open si quieren conocer un poco más de detalles, porque la experiencia de toda la comunidad a nivel mundial avanza más rápido que una empresa, en este caso como Facebook, porque Facebook puede tener cientos de desarrolladores, pero una comunidad puede tener millones de desarrolladores. Entonces, hay que buscar esos modelos específicos para poder hacer este tipo de análisis. No sé si quieres complementar. ¿Alguien más? Por acá adelante. Gracias. Dentro de esta, pues por así decirlo, yo entrando un poco a la, por así decirlo, generación de videojuegos mediante IA, no tiene mucho que creo que salió un juego llamado Sock Up, en el que es, por así decirlo, completamente desarrollado mediante IA. O sea, hay conversaciones, uno puede, tiene que abrirse, por así decirlo, abrirse camino para desbloquear ítems y demás, pero todo es generado por inteligencia artificial, inclusive las conversaciones, porque el objetivo principal del juego es platicar mediante la IA para empezar a abrirse camino. No sé, más o menos así como, ay, se me olvidó el nombre de anteriormente una aplicación que uno tenía que hablar
con la inteligencia y pues le iba respondiendo y hasta salieron videos de que supuestamente también era maligno y todo ese rollo. Mi pregunta es, ¿qué tan confiable podría ser el desarrollo de videojuegos mediante una conversación que se puede tener que no sabemos quién podría estar detrás de? Sí, ahí no sé si llegaron a ver la plática del CEO de Nvidia, que dijo, ya olvídense de aprender a programar, porque todo lo van a hacer con inteligencia artificial. Creo que caemos en este tipo de casos, donde todo el videojuego se generó por inteligencia artificial, pero justo no sabemos qué está pasando detrás. O sea, ahí es la importancia de, si bien a lo mejor no está hecho con un fin maligno, a lo mejor le estamos dando información de más, ¿no? Sí, a lo mejor si nos llega a preguntar dirección, si nos llega a preguntar sobre nuestra familia o datos personales, entonces ahí podríamos empezar a pensar que no sería tan bueno hacerlo, ¿no? No conozco el juego, pero lo que sí es, no sabemos qué hizo la inteligencia artificial y cómo lo compiló. Entonces no sabemos qué hay allá adentro. Podría ser un riesgo, totalmente. ¿Cómo combatirlo? No se me ocurre nada. No sé. Ahí está mal. Sí, está difícil porque pues es un código que ya está cerrado y ya está encriptado. Entonces sería difícil el poder analizarlo. Y no hay, si no hay una empresa que lo respalde, se vuelve complicado, ¿no? Hace rato les decía de los códigos propietarios, ¿no? Microsoft, aunque ya se está acercando a temas open, sigue teniendo su Windows totalmente cerrado, ¿no? No sabemos realmente a veces qué pasa allá adentro, pero ya confiamos en él porque pues está Microsoft detrás de él y ya lleva muchos años en la industria. Pues sería un poco más o menos ir por ese mismo sentido. ¿Quién está respaldando el videojuego? ¿No? Quizás ahí yo podría compartirles que un caso similar se presentó con No Man's Sky. Tengo entendido que era Hola, simplemente el... yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si las inteligencias artificiales llegan a crear un lenguaje entre ellas? ¿Sería peligroso? O Muy peligroso. Eso ya sucedió. Hubo un caso con Facebook. Facebook generó su inteligencia artificial para generar sus propios algoritmos y empezó a generar un lenguaje más eficiente, porque con el lenguaje con el que estaba programando no era suficiente para la inteligencia artificial. Llegó un punto en que no se sabía qué se estaba codificando o qué estaba haciendo, porque el lenguaje fue totalmente diferente a lo que se conocía. Llegó el punto en que tuvieron que desconectarlo, porque era mucho el riesgo de no saber hacia dónde iba. Entonces, es algo que ya sucedió y es algo que se ha alertado mucho, de que puede suceder y bueno, pues ya sucedió, ¿no? Entonces, sí es un peligro eso, totalmente. Bueno. Si el mayor problema de las IAs es pues el robo de información, vale, pues vale la pena tener una IA como respaldo. Sí, o sea, sí ayudan, son muy eficaces, pero pues ya usted lo dijo, no son, no sustituyen a la capacidad humana. Eh, ¿Vale la pena el riesgo? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que depende de lo que hagamos. Ahora, recordemos que la inteligencia artificial, de acuerdo a lo que les platicaba, hay que entrenarla. Entonces, de acuerdo a ese entrenamiento es los resultados que nos va a dar. Lo que dices es muy cierto, que vale la pena lo que estamos haciendo. Pues supongo que para algunas industrias sí. Industria médica, por ejemplo, que nos ayude a predecir una enfermedad o que nos ayude a predecir qué va a pasar en unos años. Yo creo que va a ser súper útil, ¿no? Para que podamos estar más saludables y a lo mejor hasta podamos vivir más años, ¿no? Entonces depende de en qué enfoque lo veas, porque si es información, pues sirve de forma maligna. Hace rato les decía, ¿no? Que salió la nota de que las elecciones en Estados Unidos, se supo que en las elecciones de Trump fueron alteradas o sesgadas, porque si tú no eras partícipe de Trump, te mandaba notas donde te hacía modificar tu pensamiento. Y si eras partícipe, te imponía un poco más de información. Entonces, depende del uso que le dé ya a las industrias, es qué tan peligroso puede ser y qué tan riesgoso. Pero si se usa de una manera correcta, pues puedes tener muchos beneficios. Nomás otra, entonces, ¿cree que la IA debería ser limitada a ciertas secciones o Sí, pero no lo puedes limitar porque
industria ahorita es libre. E incluso la parte de aplicación es totalmente free. De hecho, o sea, si lo vemos desde ese punto, toda la información que nosotros depositamos en Facebook, en X, en todas las redes sociales, pues al final nos vulnera. Y eso ya no estamos hablando de inteligencia artificial, simplemente estamos hablando de sitios públicos que con tal de ganar nuestro clic o ganar un poco de publicidad, pues publican lo que sea y te acercan información de la que tú estés sensible o quieras acercarte. Entonces, hablamos de que a lo mejor no es ético, pero la empresa gana. Y ahí entramos en lo que decía Simón, ¿no? Sean éticos con lo que hacen, porque ahí depende más de las personas que realmente de lo que puede hacer la tecnología. La verdad está complicado, ¿no? Hoy en día inteligencia está en muchísimas cosas involucrada, ¿no? Pero seguramente en el futuro habrá algún tipo de regulación, ojalá que sí, para que pueda entenderse de tu información, del fin de esa información, de temas que se genera con inteligencia, que tenga que ponerse ahí obligatoriamente, ¿no? Generado por inteligencia, que no sea algo que la gente tome por un hecho, pero todavía falta, ¿no? No hay una legislación clara hasta este momento, lamentablemente, pero ya deberíamos de empezar a pensar en que eso requiere no absoluta libertad, sino que requiere algún marco también donde la gente sea responsable de lo que está haciendo en términos de inteligencia. Así que por ahí creo que, pero siempre ustedes acuérdense de aplicar el sentido común también en muchas cosas. Ahorita hablamos de los juegos, ¿no? Que de pronto te pide tu información, pues habrá que tener un poquito de malicia y, ¿no? Y de sentido común de decir, hasta aquí, ¿no? Ya tenemos experiencias muy lamentables de lo que vivimos hoy en día, donde se abusa de esa comunicación, de esa información, en muchos casos, ¿no? Que son muy tristes y lamentables, pederastas, en muchas cosas así. Entonces, hay que tener cuidado, cuidado en lo que se comparte. Igual la parte de los videos, ¿no? Cierto, preguntaban por acá el tema de los videos. También, cuidemos que a veces dicen, ese video es mentira, pues el video es realidad. Entonces, ustedes como jóvenes, cuiden mucho también su privacidad, ¿no? Cuiden mucho esos temas porque aunque tengamos toda la inteligencia, se valida y todo, cuando voluntariamente hacemos alguna cosa, entonces hay también de pronto alguna consecuencia como tal. Adelante, por favor. Mira, ahí empezamos desde la parte de programación. Cuando tú programas, lo que haces es que esperas una entrada y esperas una salida. Hace rato les hablaba de una suma, ¿no? Si le metes 2 más 2, pues te va a dar 4, porque tú lo estás programando y tú estás esperando ese resultado. ¿Cómo lo validas? Pues corriendo una prueba en tu programa, tal cual. Entonces tú estás esperando una entrada y una salida. Cuando estás hablando de inteligencia artificial o de entrenamiento de inteligencia artificial, tú no esperas que te dé 2. Tú lo que le dices es, a ver, yo sé que 2 más 1 son 3, 2 más 2 son 4 y así. Pones todos los ejemplos casi posibles que tengas a la mano. Y lo que le vas a decir a la inteligencia artificial o a las neuronas que vas a entrenar es, quiero que llegues a este mismo resultado. Entonces, él va a iterar de acuerdo a tu tabla inicial que le diste de referencia para llegar al resultado. Y puede ser que te dé un 2.0001. Y a lo mejor para ti es válido porque va a tener un sesgo. Entonces, ahí es donde es la diferencia entre entrenar, porque no esperas un resultado exacto, y programar, básicamente. Y comentabas la otra parte de... Pues mira, ahí creo que me voy a ir por otro lado. No sé si han oído hablar de las computadoras cuánticas. Normalmente las computadoras tradicionales trabajan en binario, unos y ceros. Entonces están pensadas para que nos den respuestas exactas. Si ya hablamos de aleatoriedad, igual y podemos empezar a pensar en computadoras cuánticas que ya no están basadas en unas y ceros, ya están basadas en un rango más grande.
Y entonces ahí a lo mejor podemos tener mucho más resultados y podemos tener un resultado aleatorio, más real, que pueda pegarse, ¿no?, a la realidad. Sí, creo que el mejor ejemplo es cuando te entrenas para un tema deportivo, ¿no? Y dices, me voy a entrenar para correr el maratón y resulta que te entrenaste lo que tú pensaste que era suficiente y te quedas, es de 50 y te quedas en el 45 y no llegué. Pero de pronto dices, ¿sabes qué? Estoy en el de 50 y haces más de 50 kilómetros. Es lo que pasa en el entrenamiento. Y a lo mejor de pronto la respuesta de inteligencia queda un poco corta a lo que esperabas, pero quizá de pronto exceda, ¿no? También el resultado esperado, porque es esperado, no es un resultado concreto, cerrado, sino que hay un porcentaje ahí de incertidumbre, aleatoriedad y varias cositas que están ahí dentro de la inteligencia que hacen justamente que ese entrenamiento produzca resultados esperados y a veces también inesperados, ¿no? Es como en el deporte. ¿Alguien más? Hasta donde sabemos, todavía no está regulada. Entonces sea- esperaría que pronto hagan eso porque sí, es un tema. O sea que, por ejemplo, a lo que entendí, la información nosotros se la vamos dando quizás inconscientemente al subir una publicación o cualquier comentario que hagamos en cualquier red social. Entonces, si esa información se llega a filtrar por alguna pregunta X que hagan, no se podría hacer nada. Sería como, De momento no. Y de momento más que nada por lo que les comento, son sistemas cerrados que no sabemos qué está pasando con nuestra información por detrás. Y al haber una regulación, a lo mejor debería de haber estándares para el manejo de esa información. Ahorita hay regulaciones a nivel página, ¿no? De protección de datos y manejo de datos, pero ya, bueno, no se pueden incluso ustedes subirse a una página que no tenga esa privacidad o ese reglamento y por querer jugar con la aplicación o por querer interactuar con ella, le están dando información y no saben hasta dónde va a llegar a dar, ¿no? Porque no hubo un tema de que esté validando esa página o que no esté respaldada por alguien. Ahí es un poquito complicado, ¿no? Depende mucho también de lo que tú decidas. Como bien decía Jerry, está la ley de protección de datos, que es el primer esfuerzo, pero al final de cuentas, cuando tú vas y voluntariamente entregas la información y te siguen pidiendo y tú sigues contribuyendo, ya no hay esa privacidad, esa protección, así que tener también cuidado en lo que estamos compartiendo, insisto, ¿no? El sentido común debería de privar en ese tipo de situaciones, definitivamente. Y por ejemplo, siendo así, ¿qué tipo de seguridad se implementa, por ejemplo, en las grandes empresas, como justamente el dato de la canción de cuna que le dio los códigos? Porque pues realmente si no se puede regular como cierta seguridad, hay información de grandes empresas que se puede filtrar y pues puede caer en manos no tan adecuadas. Digo, ahí ya depende de cómo almacenen la información. Ahorita o actualmente hay muchísimas cosas en temas de seguridad para poder proteger encriptación, encriptación tanto de información almacenada como de cuando viaja la información de nuestros celulares al servidor. Validación, lo que se le llama token, cuando nosotros ponemos nuestro usuario y contraseña, se encripta eso. Se puede ver trazabilidad de qué está pasando entre todos los componentes. O sea, ahorita hay muchas cosas. Más que nada es que esté usando la industria, porque si bien hay muchas cosas que podemos hacer actualmente, es realmente que están utilizando para almacenar su información. Entonces, ahí hablamos más bien de temas de políticas de las empresas para almacenamiento de datos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. César, tiene por ahí.
inteligencia artificial entra en los términos y condiciones y las cookies o son diferentes? Cuando hablamos de cookies, puede ser que entre porque depende cómo manejen la información. Pero las cookies son información que vamos a almacenar de un sitio en específico. Lo que se vuelve más peligroso es cuando les mandamos información a los sitios y ellos la pueden almacenar para su uso, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando vemos en Netflix alguna serie, tranquilamente nosotros le estamos dando toda nuestra información de manera legal, porque ahí sí firmamos el acuerdo de privacidad cuando nos suscribimos y aceptamos que toda nuestra información se vaya libre. Entonces, en ese caso, depende del sitio. Ahí más bien lo que yo les diría es asegúrense qué sitios visitan, ¿no? Sí, y también hay que leer, ¿no? Es importantísimo leer. Y también de pronto hay algunas aplicaciones que te permiten firmarte con Facebook, pero tú dices, sí, acepto, me da flojera meter mis datos y digo, no, sí, Facebook de una vez, pues estás dando toda tu información ahí, ¿no? Y de una manera consensuada, entonces sí tengamos precaución de a qué le decimos que sí y qué compartimos, porque no está tan padre esa experiencia de que te conozcan en todos los aspectos. Y aparte lo que decía Jerry, ¿no? Aparte de que ya viste la película de 3 horas y ya lo sabe Netflix, todavía vas y le das, ¿te gustó el contenido? Sí, me gusta, ¿no? Entonces ya te llegan 85 películas de la misma trama y te vuelves como, ¿no? Parte de ese mismo ciclo. Entonces, sí, otra pregunta por acá y ahorita vamos para allá. Adelante, por favor. Verde, sí, verde, ¿qué es? Es que no sé, verde limón. Gracias. ¿Hasta qué punto ustedes creen que se empiece a sesgar la tasa de empleos que puede llegar a cubrir la IA? ¿Y hasta qué cantidad de tiempo creen que se vuelve algo indispensable en nuestras vidas? Porque ahora el teléfono no existe hace mucho, ¿no? Pero ahorita ya no podemos estar sin el teléfono. ¿Qué cantidad, conforme va avanzando tan rápido todo, hasta qué punto de tiempo creen que tenemos para que la IA se haga indispensable? Pues mira, ahí sí va a ser un punto de vista muy personal porque no hay una respuesta correcta. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta dónde puedan entrenar los modelos, ¿no? Que puedan hacer cada vez más cosas. Por eso la importancia de especializarnos en algún tema, porque si bien la inteligencia artificial puede resolver temas generales, de momento no puede resolver todos los temas. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? La inteligencia artificial no puede hacer una arquitectura de productos de Red Hat, o por lo menos eso creo. Pero son cosas muy específicas. A lo mejor no podría resolver temas de una presa en la Ciudad de México. O sea, a lo mejor tiene datos de presas generales, pero no una presa en la Ciudad de México que tiene ciertas características. Entonces, cuando poco a poco, evidentemente va ganando terreno la inteligencia artificial, y si se quedan en temas generales ustedes de conocimiento, lo más seguro es que los puede reemplazar, ¿no? Por ejemplo, un operador, ¿cómo se llama? En una tienda de McDonald's. No sé si ya vieron que hay una tienda de McDonald's totalmente automatizada. Tareas repetitivas donde solo tienen que poner las papas fritas, la hamburguesa, un poco de catsup, todo lo que lleva la hamburguesa, y te lo despachas sin que haya un operador. Pero porque es un tema general. Cuando ya vamos a temas muy específicos, a lo mejor ustedes que se centran en periodismo, busquen especializarse en algún tema para que la inteligencia artificial no lo pueda hacer, ¿no? Por allá atrás. Allá atrás, ¿alguna pregunta? No sé si. No, ya no. Ahora va de nuestro lado. Tenemos un examen de 50 preguntas. El que las responda bien, le vamos a dar una mochila. A ver, a ver. Traemos al modelo.
¿Qué más? Cuatro preguntitas. Jerry, dale. Venga, La alcance funciona. eso. ¿En qué nos basamos Red Hat para hacer nuestros productos? Y esa es la más fácil. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No sé, ¿qué dice Simon? Ajá, está muy cerca. A ver, venga. Venga, eso. Ese sí. Venga, la segunda pregunta. ¿Cuáles son los 4 modelos que platicamos hoy de Machine Learning o de inteligencia artificial? Venga. Ok, ahorita. A ver, vamos por acá, a ver qué. Va bien, pero falta un poquito. Falta uno. El más sencillo. ¿Cómo le pondrías? Cuando. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Ajá. Venga. La última y nos vamos. La última. Déjenla pienso para que esté buena. ¿Cuál es una de nuestras grandes diferencias como Red Hat ante la competencia? A ver, venga. O sea, esa es una, sí, pero bueno, esa ya fue un poco contestada hace rato. Otra. A ver. El soporte, bueno, digamos, a ver, voy a tratar de hacerlo un poco más específico. Nosotros somos amigos de todas las compañías. Nuestras aplicaciones o nuestros programas o plataformas, ¿dónde se pueden desplegar? Más o menos, a ver. Correcto. Sí, somos compatibles con tecnologías híbridas. Tanto on-premise como en cualquier nube podemos desplegar nuestras plataformas. Agnósticos. Bueno, pues por nuestra parte, esto es todo. Les agradecemos que hayan venido a esta charla y bueno, pues los invitamos a que sigan aprendiendo de todos estos temas de inteligencia artificial. Gracias. Agradecemos a las personas del panel por su valiosa aportación y conocimientos, también al público asistente por su entusiasta participación con sus preguntas y comentarios. Ahora me permito realizar la entrega de reconocimiento a nuestros invitados, empezando por Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, División de Ciencias Sociales, Comunicación y Periodismo, otorga el presente reconocimiento a César Olmedo por su destacada participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 con la conferencia Inteligencia Artificial que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad. Nezahualcóyotl, Estado de México, 23 de abril del 2024.
De igual manera, el reconocimiento a Paulina Almazán por su destacada participación en el marco de la Semana de Comunicación 2024 en la conferencia Inteligencia Artificial. Asimismo, el reconocimiento a Paola Martínez por su destacada participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 en la conferencia Inteligencia Artificial. Asimismo, a Gerardo Chávez por su destacada participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 con la conferencia Inteligencia Artificial. Y para finalizar, a Simón Torres por su destacada participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 en la conferencia Inteligencia Artificial. Finalizamos esta presentación y les invitamos a seguir participando en los demás eventos planeados en el marco de esta importante semana para seguir conociendo más sobre las aportaciones de la comunicación en diversos ámbitos y disciplinas, y así mantener una agenda permanente en nuestra comunidad. Por mi raza hablará el espíritu. Hasta pronto.